endocrinología clínica. Durante este curso académico tendremos la oportunidad de fortalecer nuestros conocimientos sobre las principales enfermedades endocrinológicas, abordando aspectos fundamentales sobre su fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento, con un enfoque práctico orientado a la formación médica. Mi nombre es Samantha, soy estudiante de Medicina Humana de la Universidad Peruana Unión y actualmente curso el 5.º año. Esta noche tendré el agrado de acompañarlos como moderadora de esta sesión. Antes de iniciar, queremos extender nuestro agradecimiento a todas las sociedades científicas que vienen colaborando para hacer posible el desarrollo de este curso académico. Tenemos a la SOCEM-UPU, a la SHEM, SOCIEMLA, SOCIMED. Agradecemos su compromiso con la educación médica continua y su apoyo en esta iniciativa. Bueno, antes de dar inicio a la ponencia del día de hoy, queremos recordarles que este curso contará con certificación para quienes cumplan con los requisitos establecidos, ¿no? Para obtener el certificado deberán cumplir con 4 requisitos básicamente. El primero es el porcentaje mínimo de asistencias que ya previamente les han indicado en el grupo de WhatsApp. Registrar correctamente su asistencia inicial y también la asistencia final. Resolver el post-test y la evaluación, ¿no?, correspondiente a cada sesión. Por ello, les pedimos estar atentos a los enlaces que vamos a compartir durante la actividad. A continuación, entonces, ya se les va a estar compartiendo el link de asistencia inicial de esta primera sesión. Ya seguramente ahí está justo el link de asistencia. Entonces, vamos llenando ahí nuestros datos para poder cumplir los requisitos, ¿no?, para la certificación también. Bueno, esta noche tenemos el agrado de contar con la participación de un destacado estudiante de medicina humana que está comprometido con la formación académica y el aprendizaje continuo. Nuestro ponente es Yuri Frank Sanka-Copa, quien cuenta con la siguiente trayectoria académica. Bueno, es estudiante del 7.º año de medicina humana de la UPU, actualmente es interno de medicina, es miembro de la SOCEM-UPU. También participó como ponente del taller de electrocardiograma y también como ponente colaborador de CPA. El día de hoy va a desarrollar el tema de hipotiroidismo, que es el primer tema. Es un tema de gran importancia en la práctica clínica debido a su alta prevalencia y al impacto que tiene sobre los múltiples sistemas del organismo, ¿no? Esto hace que sea indispensable reconocerlo y también el manejo oportuno. Sin más preámbulos, damos una cordial bienvenida a nuestro ponente e invitamos a Yuri Frank a iniciar con la exposición sobre hipotiroidismo. Adelante, Yuri, bienvenido. Okay. Muchas gracias, buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Entonces vamos a iniciar con la ponencia de hipotiroidismo. Voy a presentar mi pantalla. ¿Se puede ver, chicos? Creo que hay alguien con su micro prendido. Sí, sí se puede ver, Yuri. Chévere, gracias. Listo, vamos a comenzar entonces. Yuri, creo que tienes el audio desactivado. Lo siento, chicos. Ya, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Yuri Frank Copa, ya me presentaron. Entonces vamos a iniciar primeramente con la parte anatómica, un poco de fisiología y vamos a ir al tema de hipotiroidismo, ¿ok? Un poquito para recordar. Entonces tenemos que la tiroides es un órgano endocrino, el cual está ubicado en la parte central del cuello, en la parte anterior, al cartílago cricoides, ¿ok? Y anterior a la tráquea. Este está aproximadamente entre la cervical 5 y antes de llegar a T1, ¿ok?
Entonces tiene lóbulos, la glándula tiroides, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, juntados por el istmo, y también puede haber un lóbulo más que vendría a ser el lóbulo piramidal. Entonces eso vendría a ser en la parte anatómica la glándula tiroides. Entonces en la parte de la irrigación como tal, tenemos que está irrigada por las arterias, arteria tiroidea superior, inferior y la arteria IMA, ¿ok? Tiroidea IMA. Entonces, la arteria tiroidea superior es rama de la carótida externa. También tenemos las arterias, son dos, ¿ok? Para cada lado. La arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical. Bueno, el tronco tirocervical tiene cuatro ramas, ¿no? Tal vez recuerdan por ahí. Y por otro lado tenemos la arteria tiroidea IMA, ¿no? Que vendría a ser, puede haber en un cierto porcentaje, puede estar presente, que es rama del tronco brachiocefálico derecho. Bueno, es tronco brachiocefálico, solo hay uno. Ok, entonces en la parte del drenaje tenemos ir drenada por tres venas, la cual es la vena tiroidea superior, que bueno, no es rama, sino drena a la vena yugular interna, la vena tiroidea media, que drena también a la vena yugular interna, y tenemos la vena tiroidea inferior, las cuales drenan a los dos troncos brachiocefálicos, ya sea derecho como izquierdo. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos una imagen donde se puede ver ya la irrigación como el drenaje venoso, y además tenemos unos nervios que pasan a ese nivel, ¿no? Ya sea el nervio vago como también los nervios laringeos recurrentes, ya sea derecho o izquierdo. Por otro lado, vamos a ver la parte, bueno, histológica. Tenemos aquí la glándula tiroides, vamos a hacer un corte, ¿ok? Y lo que encontramos dentro de la glándula tiroides son folículos, o lo que conocemos como folículo tiroideo, ¿ok? Este es el folículo tiroideo, tenemos varios aquí. Entonces, dentro de este folículo tiroideo tenemos a las células foliculares, que son estas células foliculares, y dentro de este folículo tiroideo encontramos al coloide, ¿ok? Coloide y los folículos, células foliculares, ¿ok? Y es lo que vamos a grabar en este instante porque es importante. Y bueno, también tenemos capilares y un tejido conectivo que lo envuelve, ¿no? Una cápsula. Entonces, veamos aquí, esta es una imagen del boro, tal vez lo recuerdan cuando llevaron fisiología. Entonces, es una imagen que explica muy bien cómo es que se forman las hormonas tiroideas, ¿no? Ya sea T3 como T4. Entonces, siempre nosotros necesitamos yoduro, para poder formar las glándulas, las hormonas tiroideas. Es importante. Este transportador NIS, que es un cotransportador que transporta ya sea dos sodios más yoduro, nos va a aportar yoduro, y este yoduro va a entrar a la célula, ¿no? Al folículo. Y dentro de la célula va a ser transportado por un transportador llamado pendrina, el cual va a ingresar el yoduro. Para esa manera, dentro del coloide puede ser oxidado para hacer de yoduro a yodo. ¿Ok? Este yodo nos va a ayudar a la formación de T3 y T4, ya sea por los pasos que encontramos acá. Primero es la captación, segundo viene a ser la oxidación, y después vemos la yodación, en la cual va a unirse tanto esta tiroglobulina con el yodo. Y de esa manera, próximamente vamos a ir a la conjugación para poder conjugar ya sea en mono, en la triyodotironina y en la tetrayodotironina, ¿no? En las cuales podemos tener la T3 y la T4. De esa manera vamos a poder endocitarlo dentro del folículo para próximamente enviarlo a la sangre, para poder estas hormonas, ya sea T3 y T4, puedan hacer sus efectos en los órganos, ¿no? Estos son los pasos. Aquí les dejo la imagen si lo quieren repasar poco a poco. Ahí está bien específico. Entonces lo que yo quiero ir más que todo es a llegar a lo que vendría a ser el hipotiroidismo. Entonces veamos aquí el hipotálamo. Este eje es muy importante porque es un eje del hipotálamo, hipófisis, órgano, el cual a nivel del hipotálamo tenemos unas células las cuales nos van a producir la hormona liberadora de tirotropinas, la cual va a hacer su efecto en la adenohipófisis o en la hipófisis anterior, en la cual tenemos unas células llamadas tirotropas. Estas células tirotropas van a ser estimuladas por la TRH, y de esa manera van a producir la hormona estimulante de la tiroides.
Entonces, estas hormonas estimulantes de la tiroides van a llegar a la tiroides y en la tiroides, a ese nivel, como vemos aquí en esta imagen, van a estimular a la producción de hormona T3 y T4 o la secreción de estas hormonas. Entonces, tenemos un receptor de, de TSH a nivel de la tiroides, el cual va a estimular la secreción de T3 y T4. Y de esa manera, T3 y T4 van a llegar a su órgano periférico para producir su efecto. Y aquí tenemos tanto T3 y T4, ¿no? Cómo se encuentran bioquímicamente. Tenemos aquí otra vez el eje, el mismo eje, y algo importante que destacar es que tiene retroalimentación negativa. Esta retroalimentación negativa quiere decir que si es que nosotros tenemos mucho T3 y T4 dentro de la sangre, esto se va a retroalimentar tanto ya sea hipófisis como hipotálamo para que ya no produzca, para que ya no se estimule, para que no haya, no haya más producción y no superemos el límite normal o los valores normales de cada uno. Entonces veamos por acá. Además de ello, nosotros tenemos algunos efectos o factores estimulantes como inhibidores, que es importante conocerlos, ¿no? Y aquí les voy a mostrar en este cuadrito. Veamos por acá, tenemos factores estimulantes, ya sea de la producción de hormonas tiroideas, las cuales van a ser la TSH, obviamente, ¿no? Las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, pueden haber anticuerpos que van a estimular a la tiroides a producir más hormonas. También tenemos el aumento de la concentración de transportador de la hormona tiroidea. Por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Hay un aumento de los transportadores de hormonas tiroideas, los cuales van a hacer que cuando haya más transportadores juntos con su hormona tiroidea, va a haber menos hormonas tiroideas libres, ¿ok? Como hay menos hormonas tiroideas libres, la tiroides va a tratar de compensar esas hormonas tiroideas libres que están sin transportador. Entonces va a comenzar a producir más hormonas tiroideas, porque las hormonas tiroideas están junto con los transportadores. Eso explica que. También tenemos factores inhibidores, los cuales son la deficiencia de yodo, que se ha visto mucho en el pasado. Actualmente no, porque existe las sales con yodo, la sal yodada, ¿no? Que se ha bajado mucho la tasa de hipotiroidismo. Por otro lado, tenemos la deficiencia de yodinasa, que son las enzimas que van a producir, son enzimas las cuales van a ayudar a poder utilizar el yodo. Por otro lado, también tenemos la ingesta excesiva de yoduro, el cual, si nosotros ingerimos mucho, va a ser una retroalimentación negativa, como les mencioné anteriormente. Al retroalimentación negativa va a inhibir tanto la hipófisis como el hipotálamo temporalmente, lo cual va a causar un hipotiroidismo transitorio. Y eso es el efecto de Wolff-Chaikov. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el perclorato o tiosinato, que es la inhiben a los cotransportadores NIS al de sodio yoduro. Por ejemplo, ¿no? Esas son sustancias que van a inhibir este transportador NIS y de esa manera no vamos a poder ingresar tanto yoduro como sodio. Bueno, ahí también recalcarles que la hormona estimulante de la tiroides va a estimular cada paso que ustedes ven acá. Por ejemplo, aquí a este nivel, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. La TSH estimula cada paso. ¿Ok? Por eso es que dice TSH, TSH, TSH. Estimula en eh, en cada proceso que se da. Entonces, veamos por acá. Tenemos las acciones de las hormonas tiroideas. También tenemos aquí lo que vendría a ser la T4, que gracias a la yodinasa, la cual va a poder ir a T3. Y la T3 es la que va a hacer el efecto como tal, ¿ok? El efecto en el receptor nuclear, porque actúan a nivel nuclear. Las, eh, el receptor está a nivel nuclear. ¿Ok? Y esto va a ser una transcripción del ADN, del ARN mensajero, como ustedes ya lo han estudiado, y de esta manera vamos a ir a la síntesis de proteínas, lo cual va a tener un efecto, ya sea a nivel del crecimiento, sistema nervioso central, en la maduración como tal, aumento de la sodio-potasio ATPasa de los transportadores, también del consumo de oxígeno,
Aumenta la producción del calor por el metabolismo que se va a realizar, porque hay aumento de la absorción de glucosa, aumento de la producción de glucosa a nivel de glucógeno, a nivel de otras sustancias como la gluconeogénesis, como la lipólisis y también como la proteólisis o degradación de proteínas, ¿no? Y también aumenta el gasto cardíaco. Y todo esto van a producir una clínica si es que estos niveles de hormonas son muy elevados o muy bajos, ¿no? Entonces esto es lo normal, lo normal, lo fisiológico, ¿ok? Lo que estamos viendo acá. Vamos para acá, antes de ver esto, veamos aquí. Tenemos, por ejemplo, les menciono, si tenemos un exceso de hormonas tiroideas, vamos a producir una clínica de hipertiroidismo. Y si tenemos un bajo nivel de hormonas tiroideas, vamos a producir una clínica de hipotiroidismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hipertiroidismo, aumento del metabolismo basal, pérdida de peso, sudoración, aumento del gasto cardíaco, temblor, debilidad muscular, entre otros. Y en el hipotiroidismo tenemos una disminución de la producción de calor, hay una sensación al frío, sensibilidad al frío, aumento de peso, eh, eh, letargo, lentitud mental, ¿no? Entonces son síntomas característicos cuando tenemos bajos niveles de hormonas tiroideas. Entonces aquí lo que nosotros hacemos para poder diagnosticar cada uno de estos es pedir hormonas tiroideas, ya sea TSH y T4 libre, ¿ok? T4 libre me refiero a que no está unido a proteínas o no está unido a un transportador, está libre, está solita. Y esto es lo que nosotros medimos a nivel sérico de la sangre, ¿ok? Entonces, primero medimos la TSH. Si la TSH está baja, nosotros vamos a clasificarlo como hipertiroidismo, ¿ok? TSH baja, hipertiroidismo. Si la TSH está alta, vamos a decir que es hipotiroidismo, ¿ok? Hipotiroidismo, ¿ok? Después de eso, vemos la T4 libre, cómo está. Si la T4 libre y la TSH está baja, entonces ahí vamos a ver que es, si está alta la T4 libre, es un hipertiroidismo primario, ¿ok? Pero si la T4 libre está normal, es un hipertiroidismo subclínico, porque como tal la TSH está baja, pero la T4 libre está normal, es un hipertiroidismo subclínico. Y de la misma manera es en el hipotiroidismo. Si en el hipotiroidismo como tal la TSH estaba alta, pero la T4 libre está normal, es un hipotiroidismo subclínico. Pero si está baja, es como tal un hipotiroidismo primario. Ya vamos a ver más adelante qué es primario, si hay secundario o terciario, ¿ok? Pero principalmente aquí lo que estamos viendo si es hipotiroidismo o ya sea hipotiroidismo o subclínico, ¿no? Entonces vamos a diferenciar de esa manera. Y si es que está normal tanto la TSH como la T4 libre, es un eutiroideo porque están sus niveles de hormonas normales. Entonces veamos por acá la TSH, para poder grabarlo de esta manera, estos dos, que es un poco, tal vez, un poco difícil de entender para... eh, entonces veamos por acá. Si es alta, o sea, TSH alta, vas a decir que es hipotiroidismo, ¿ok? Pero después ves la T4 libre. Si la T4 libre está normal, entonces quiere decir que es un hipotiroidismo, que ya lo has definido como hipotiroidismo, pero sería subclínico porque la T4 libre está normal, o sea, está normal. ¿Ok? Eso sería, bueno, hipotiroidismo subclínico. Pero si está baja, es como tal, si hay baja nivel de T4, hay un hipotiroidismo. Entonces, como tal, es un hipotiroidismo primario. ¿Ok? Lo vamos a volver a ver más adelante. Entonces veamos por acá. El hipotiroidismo como tal tiene una prevalencia de 0,3 a 0,2% a nivel general, pero puede alcanzar hasta 12% si incluimos al hipotiroidismo subclínico. Por otro lado, es más frecuente el hipotiroidismo primario, que les había mencionado, que es en más del 99% de los casos, ¿ok? Y dentro de ello, el más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Que es el autoinmune, hasta el 85%, bueno, de zonas con yodo adecuado. Por otro lado, tenemos, según al sexo, es más frecuente en mujeres y además es más frecuente en adultos mayores. Por otro lado, es también más frecuente o mayor riesgo en familiares de primer grado con enfermedad tiroidea, ¿no? Que tengan. Por otro lado, si es que también está asociada a algunas otras enfermedades como diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, anemia perniciosa o vitíligo o insuficiencia suprarrenal. Enfermedades genéticas como el síndrome de Down, síndrome de Turner,
Y como les mencioné, también la deficiencia de yodo, como el exceso de yodo por el fenómeno del Worker-Chaikov. Además, la tiroidectomía total o parcial, cuando quitan la glándula tiroides, va a estar asociada con un hipotiroidismo primario, o cuando hay una radioterapia de cáncer de cabeza o cuello, ¿no? Que esta radioterapia va también a disminuir la función de la glándula tiroides o erradicar su función, ¿no? Por otro lado, tenemos fármacos como ya sea miodarona, litio, interferón alfa o inhibidores o interleuquina 2. Listo, entonces veamos por acá las causas. Vamos a clasificarlas de esta manera. Ok, cuando hablamos de tiroides, vamos a decir que es primario, ¿ok? Si es hipófisis, es secundario. Si es hipotálamo, va a ser terciario. ¿Ya? Tiroides, primario, secundario hipófisis y terciario hipotálamo. Porque hay un nivel, a ese nivel hay un daño. Por ejemplo, si está afectada la tiroides, va a ser hipotiroidismo primario. Si el nivel del problema es la hipófisis, es hipotiroidismo secundario. Si el problema está en el hipotálamo, es hipotiroidismo terciario. Entonces veamos acá, en el hipotiroidismo primario como tal, podemos tener en primera causa está la tiroiditis Hashimoto o la tiroiditis autoinmune, la cual es una destrucción por inmunomediada o por anticuerpos contra las células tiroides a nivel de la peroxidasa tiroidea, ¿ok? Por otro lado tenemos el congénito, que ya se basa a nivel de la producción reducida de hormonas tiroideas. También tenemos el iatrogénico, ya sea por tejido, por una destrucción del tejido tiroideo, ya sea por una cirugía, por yodo radiactivo, por radiación, que también se puede destruir a la glándula, que también cabe mencionar que es un tratamiento, ¿no? En casos seleccionados de hipertiroidismo. También tenemos la deficiencia de yodo, que es la producción, ¿no? Bueno, ya lo hemos hablado, el exceso de yodo también. Listo, en la parte transitoria pueden haber hipotiroidismos transitorios como la tiroiditis posparto, la subaguda, la tiroiditis subaguda, por una inflamación de la glándula que es transitoria. También post procedimientos, ¿no? Ya sería iatrogénico. Y por otro lado tenemos los medicamentos que ya lo hemos mencionado anteriormente. Y el hipotiroidismo secundario, que vendría a ser el problema a nivel de la hipófisis, ¿no? Hay un problema en la producción de hormonas tiroideas disminuida a nivel de la hipófisis, como dice acá, y el terciario vendría a ser una secreción disminuida de la TRH por el hipotálamo. Entonces, de manera más básica, es lo más importante que debemos ver. Entonces, veamos por acá la clínica, ¿no? Lo más característico podemos encontrar en la parte de la apariencia: piel seca áspera, cara hinchada, bueno, edematosa. Tenemos pérdida de cejas, pérdida del cabello, de las uñas quebradizas, disnea de esfuerzo, capacidad de ejercicio reducida, bradicardia, dispepsia, estreñimiento, ¿no? Fatiga, palidez, aumento de peso, debilidad, parestesias, calambres, dolor articular, mm, y entre otras, ¿no? Entonces eso vendría a ser la clínica que podemos encontrar en un paciente hipotiroideo. Y ahora vamos al diagnóstico. En el diagnóstico nosotros pedimos dos hormonas, la TSH y la T4 libre. Aquí les traigo los valores normales. La TSH, el rango normal es de 0.4 a 4 miliunidades por litro, ¿ok? Y por otro lado también tenemos los valores normales de la T4 libre, las cuales entre 0.8 a 1.8 nanogramos por decilitro, ¿ok? Lo pueden anotar en donde tengan allí 0.8 a 1.8 nanogramos por decilitro, ¿ok? Eso va a ser los valores normales de la T4 libre. Ok, entonces veamos por acá. Tenemos la TSH. Si la TSH está elevada, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a TSH elevada. Esto vendría a ser bueno, como tal va a ser un hipotiroidismo. Pensamos en hipotiroidismo si la TSH está elevada. Pedimos T4 libre, bueno, ya nos pedimos antes, ¿no? Miramos la T4 libre. Si la T4 libre está normal, es subclínico. Si está bajo, es hipotiroidismo primario.
Pero por otro lado, si, bueno, esto vendría a ser ya otro tema. No, sí, si la TSH, por ejemplo, por otro lado, si está disminuida y la T4 libre está disminuida también, quiere decir que es un hipotiroidismo que ya es central, ¿ok? Entonces aquí vamos a diferenciar que esto es diferente, porque generalmente cuando la TSH estaba elevada nosotros pensábamos en hipotiroidismo, ¿no? Y veíamos lo que ya hemos visto anteriormente, la T4 libre. Si está normal es subclínico, si está bajo es primario. Pero por otro lado, si es que nosotros tenemos una TSH disminuida y una T4 libre disminuida, quiere decir que el problema está a nivel más arriba, que está a nivel de la, ya sea hipófisis o hipotálamo, pero no sabemos cuál. A eso lo vamos a clasificar como hipotiroidismo central, ¿ok? Porque tendríamos que hacer más pruebas para saber si es a nivel secundario o terciario. Generalmente, ya sea hipotiroidismo secundario como terciario, lo van a englobar como central, ¿ok? Entonces, por eso es que dice hipotiroidismo central. Entonces, veamos por acá. Para el diagnóstico, tenemos aquí el hipotiroidismo manifiesto, que va a tener un patrón de TSH elevada, o sea, mayor a 4 miliunidades por litro, miliunidades sobre litro, y una T4 libre disminuida menor a 0,8, ¿ok? Eso vendría a ser un hipotiroidismo manifiesto. Ahí tenemos la tiroiditis de autoinmune o de Hashimoto, que es la más frecuente, entre otros. Y por otro lado tenemos el hipotiroidismo subclínico, el cual va a tener una TSH elevada y una T4 libre normal. Listo. Y ahí tenemos algunas otras causas. Por otro lado tenemos el hipotiroidismo central, la cual va a englobar tanto al secundario como al terciario, ¿ok? El cual va a tener un patrón de TSH baja y T4 libre baja. Listo. Entonces ya hemos diagnosticado, ya sabemos qué es, por ejemplo, ya sea hipotiroidismo primario, subclínico, y ahora tenemos que tratarlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo tratamos? El primario, hay que tratar a todos los pacientes con TSH elevada y T4 libre baja para prevenir complicaciones cardiovasculares y aliviar síntomas a todos los pacientes. Bueno, vamos a ver más adelante otras cositas más que se ven en el hipotiroidismo primario. Y por otro lado tenemos el hipotiroidismo subclínico, el cual va, bueno, si la TSH nos sale mayor de 10 miliunidades por litro, hay que tener en cuenta eso. Hay que tratar tras confirmación de dos mediciones, ¿ok? Hay que tratar, pero tras confirmación de dos mediciones. Por otro lado, si la TSH es entre 7 y 10 miliunidades por litro, hay que tratar si es menor de 70 años y si hay síntomas o factores de riesgo, ya sería de factores de riesgo cardiovasculares, o que tenga una anti-TPO positiva, que son lo que se pide, ¿no? Entonces, si es que, bueno, cumple estas condiciones, lo tratamos. Por otro lado, si es mayor de 65 años, hay que evaluar el caso, evitar también el sobretratamiento que se le puede dar a estos pacientes por riesgo de fibrilación auricular o osteoporosis, y la dosis inicial de levotiroxina para el tratamiento como tal en jóvenes va a ser de 1,5 a 1,8 microgramos por kilogramo al día, ¿ok? Pero si es que es mayor de 65 años o que sea un paciente que tenga enfermedad cardiovascular, entonces vamos a considerar una dosis entre 25 y 50 microgramos al día, ¿ok? Entonces aquí tenemos un algoritmo un poco más completo. Y aquí ya recalca tanto la clínica, como ven aquí está la clínica, ya sea fatiga, aumento de peso, intolerancia al frío, importante, ¿no? Esto es, lo ves mucho, tanto en preguntas de ENAM, se repite la clínica, estreñimiento, bradicardia, deterioro cognitivo, y medimos la TSH, lo que hemos visto, y la T4 libre. Entonces, si está alto la TSH, entonces nosotros hay que medir una T4 libre. Y también podemos considerar pedir anticuerpos antiperoxidasa tiroidea o antitiroglobulina, ¿ok? Los casos clínicos te van a venir paciente con antiperoxidasa tiroidea o antitiroglobulina positivo. Y ya con eso ya sabes que es una tiroiditis de Hashimoto. Y determinar la etiología autoinmune del hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, lo siguiente era ver la T4 libre. Si la T4 libre no normal, es subclínico. Si es bajo, es primario o manifiesto, ¿no?
primario manifiesto. Entonces, para iniciarte el tratamiento, lo que ves aquí, lo que ven aquí es hipertiroidismo, ¿ok? Esto vamos a obviarlo por un momento. Y veamos acá, inicio del tratamiento de hipotiroidismo primario manifiesto. Si es que es menor de 65 años, le vamos a iniciar 1.6 microgramos por kilogramo día. Y si es mayor de 65 años o que tenga alguna enfermedad cardiovascular, vamos a iniciarle tratamiento de 25 a 50 microgramos al día. Perdón, esto no es hipertiroidismo, es bueno, sí, parte de esto es hipertiroidismo, pero acá hay el central que habíamos mencionado. Tenemos aquí que ya lo hemos visto esta parte, pero aquí hay algunas un poco más especificaciones con respecto al seguimiento de los pacientes con hipotiroidismo que se le ha aplicado tratamiento. ¿Ok? Cuando le inicias tratamiento, tú tienes que medir TSH de 6 a 8 semanas y de esa manera ajustar la dosis. Y la dosis se puede ajustar con incrementos de 12.5 a 25 microgramos día. ¿Ok? Hasta alcanzar una TSH objetivo o TSH meta que se le aplique, de acuerdo al especialista que esté manejando el caso. ¿Ok? Medir la TSH si el paciente gana mayor de 4.5 kilogramos o si es que hay una introducción de algún fármaco, ¿no? Que interfiera con la absorción de la hormona tiroidea. También considerar reducir la dosis de la levotiroxina cuando nosotros ya hemos alcanzado la meta o que este paciente, bueno, sea un hipotiroidismo leve o que sea uno subclínico, ¿no? Como tal. O que tenga una TSH muy cerca de lo normal. Entonces, veamos por otro lado, tenemos, bueno, esto es parte del hipertiroidismo, pero les mencionaba que cuando tenemos nivel de TSH baja y T4 baja, entonces nosotros pensamos en una enfermedad tiroidea central como tal, ya sea secundaria o terciaria. Entonces, ese es lo que ese apartado pequeño, ¿ok? Lo principal es lo que ya hemos mencionado. Entonces veamos por acá el hipotiroidismo subclínico, para que lo entiendan un poco mejor. La TSH elevada con T4 libre normal. Eso es un hipotiroidismo subclínico, ¿ok? ¿Cómo se confirma? Bueno, nosotros cuando tenemos un hipotiroidismo subclínico, puede ser, ¿no? Una tiroiditis de Hashimoto, entonces nosotros hay que repetirle la prueba, ¿no? Para descartar que sea hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces, vamos a pedirle una prueba repetida y vamos con medición de anticuerpos de antiperoxidasa tiroidea de 6 a 8 semanas, de 6 a 12 semanas, ¿ok? Si la TSH está elevada, pero menos bueno, primero esto, ¿ya? ¿Ok? Si la TSH que hemos repetido está elevada mayor a 10 miliunidades por litro, entonces nosotros iniciamos tratamiento, como les mencionaba anteriormente. Con levotiroxina. Si está entre 7 y 10 miliunidades por litro, y tenemos que considerar la edad, ¿no? Si es menor de 70 años o mayor de 70 años. Pero aquí vemos lo siguiente: posibles síntomas atribuidos al hipotiroidismo o deseo de embarazo o antiperoxidasa positiva que hemos visto anteriormente, o la TSH en aumento progresivo, la T4 libre en el límite inferior y factores de riesgo para cardiopatía isquémica. O sea, de acuerdo a esto, si es menor de 70 años, entonces hay un beneficio de manejo con levotiroxina. Si es de menor de entonces considerar manejo con levotiroxina. Hay que considerar, ¿no? Considere. Entonces, por otro lado, si es mayor de 70 años, entonces si tiene esto, lo que acabamos de mencionar, vamos a considerar, si es así, hay que considerar el manejo de tratamiento. Podemos darle posiblemente, de acuerdo al manejo del especialista, ¿no? Al criterio clínico. Y si es que es mayor de 70 años y no tiene esto, o sea, no tiene deseo de embarazo, no tiene anti-TPO positiva o no tiene síntomas atribuibles al hipotiroidismo, es poco probable el beneficio de la levotiroxina. ¿Ok? Entonces veamos por acá, por otro lado, si es que la TSH el tratamiento con levotiroxina en los siguientes pacientes, solo si en los siguientes pacientes si es menor de 70 años o si tiene síntomas atribuibles al hipotiroidismo, deseo de embarazo, factores de riesgo de cardiopatía isquémica o positividad del
TPO. Que es también preguntado en las preguntas de exámenes, es una forma extrema y potencialmente mortal del hipotiroidismo descompensado. Es un hipotiroidismo como tal descompensado. Aproximadamente tiene una prevalencia de 2,56 casos por millón de personas en el año, ¿no? En Estados Unidos, y tiene una mortalidad de 30%. Los factores desencadenantes como tales son infecciones, un infarto o isquemia de miocardio, cirugías, exposiciones al frío, la suspensión brusca de la levotiroxina, los fármacos depresores del sistema nervioso central, y es importante como tal detectarlo. El paciente va a tener hipotermia, bradicardia marcada, hipotensión, alteración del estado mental o estado de coma, hipoventilación. También va a tener alteraciones bioquímicas como la hiponatremia, la hipoglicemia, la hipoxemia, la hipercapnia, ¿no? Aumento de CO2, acidosis láctica. El diagnóstico va a ser más que todo clínico, como les mencionaba, y laboratorial, por la hiponatremia, hipoglicemia, hiponatremia, ¿ok? También tenemos que la TSH va a estar elevada y la T4 libre va a estar muy baja, ¿ok? Muy baja. Más signos clínicos severos del contacto hiperactivo. Bien, bueno, también, pero lo principal es lo que mencionaba, ¿no? Los signos clínicos, la TSH elevada, la T4 libre muy baja. Y el tratamiento de primera línea, lo primero que se le da es la hidrocortisona intravenosa, 100 miligramos cada 8 horas, ¿ok? Porque siempre cortisona para poder suplementar o añadir o sea, mm, compensar de la hidrocortisona, damos la levotiroxina. Eso es lo más principal en el tratamiento y se le puede hacer un apoyo adicional, ¿no? Con ventilación mecánica, si quieres mucho edema también, cortes electrolíticos, de electrolitos, ya sea liponatremia, ¿no? Como tal. Y la otra cosa, y bueno, eso, y detectarlo, ¿no? Que es lo más importante. Muchos es como tal. Bueno, para que sí conoces y bueno, concluyendo, pues el hipotiroidismo es una enfermedad muy común como tal, es una etiología multifactorial y tiene repercusiones clínicas amplias, como lo hemos visto. La levotiroxina es un tratamiento que debe ser individualizado, monitorizado por el especialista. Por otro lado, hay que evitar el sobretratamiento y el subtratamiento, que a veces dan mucho tratamiento, a veces la dosis es muy baja, porque es esencial saber ello, pues ambos se asocian a riesgos cardiovasculares como metabólicos significativos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Quizá habrá alguna pregunta o algún comentario para nuestro ponente de parte de los participantes. O podemos escribir también por el chat si desean